Buenos días a todos, le damos la bienvenida a una emisión más de La Llave Maestra. Hoy nuestros invitados hablarán sobre los matices de la economía en el país versus el apocalipsis en materia fiscal. Entonces, comenzamos. Buenos días a todos, reciban un fuerte abrazo y un saludo y bienvenidos a la mesa de trabajo. Quiero saludar a Johnny Alexander, que ya nos ha estado acompañando en otras ocasiones. Johnny, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hola Iván, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A Jorge Donatiu Martínez, especialista en economía. Igualmente, Jorge, un gusto volver a saludarte. Iván, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y a Héctor Mauricio López Esteves, bienvenido, es tu primera vez aquí con nosotros, esperamos que sea de muchas, Héctor. Contador, muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a todos. Gracias. Empezamos con la parte de economía. Jorge, escuchando que el PIB menos 10%, la caída recaudatoria, a un SAT enfrascado en la recaudación total. ¿Qué perspectivas tenemos para la economía? Creo que lo ponían muy claro ustedes. Hay muchos matices que dar. Estamos viviendo un momento complicado, no nada más en el país, es una turbulencia en todos sus términos, aquí, allá, en todas partes, ¿no? Y esto se da por, como ya sabemos, o las personas que no estén completamente enteradas, por un choque de dos lados, choque de oferta y un choque de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que las cadenas productivas, las industrias, por así ponerlo en términos más simples, pues tuvieron que cerrar sus puertas. Tuvieron que cerrar sus puertas y fue una medida, una imposición de varios gobiernos para evitar contagios masivos. Esto detiene o va parando las cadenas de valor alrededor del mundo, porque pues ya vivimos en una sociedad globalizada en donde lo que se produce aquí se consume de manera intermedia allá en Estados Unidos, en Alemania y demás. Pero también de parte de la demanda porque se detuvo la movilización, fue prácticamente por eso, ¿no? Entonces, en esos términos, vemos efectos, por ejemplo, la primera vez que hay precios negativos en el mercado del petróleo, ¿no? Eso es algo que no se esperaba, es algo que incluso cuando tú estás en clase no se puede explicar y uno acude a este tipo de ejemplos porque pues no podía pasar, ¿no? Pero ya pasó. Estamos viendo también que mucha incidencia por parte de economías fuertes como la de Estados Unidos o la Unión Europea en términos de la política monetaria que están implementando, están bañando a sus países de flujos de efectivo que ahorita están encontrando su lugar en los mercados financieros. Entonces, si bien es cierto que vemos que la economía está detenida, estamos viendo un crecimiento de los indicadores financieros bastante elevado, ¿no? Y eso es porque hay mucho dinero disponible. En términos del país, estamos viviendo la caída de los indicadores, una caída jamás vista. Para hablar, por ejemplo, del IGAE, es algo así como un proxy del PIB, cayó alrededor de 20%, ¿no? En su última medición. Sin embargo, también podemos hablar de que no se perdió la cantidad de empleos formales que se estaba pronosticando de inicio. Nosotros conocemos algunas estimaciones que decían van a ser 2.5 millones de empleos formales, 3, 4 millones de empleos formales perdidos. Ahorita van abajo de 1.5 millones de empleos y está desacelerando esa pérdida de empleos formales, ¿no? Se esperaría que en julio ya no se dé una pérdida de empleos y tal vez se quede flat. Otras cosas es que, por ejemplo, Bombardier anuncia una inversión muy fuerte para concluir en 2021 una de sus plantas en Ciudad Juárez, alrededor de 185 millones de dólares. Nuestro país no acudió ahora sí que para tratar de menguar la situación económica a los mercados de deuda. Es también muy criticada esta decisión, pero también hay que entenderla. Hay que entender que nosotros o el gobierno decidió asumir una ralentización o una recuperación más lenta para tener recursos en el futuro y poder implementarlo en políticas públicas, ¿no? Esa es una diferencia importante porque nosotros, a diferencia de, por ejemplo, Argentina o Chile o Brasil, no asumimos mayor deuda
para evitar esa parte del déficit fiscal. Nosotros, por el contrario, estamos asumiendo el costo dentro de la reingeniería propia que pueda dar al gasto el gobierno y así tratar de salir de la crisis, evitando esa carga en el mediano y el largo plazo. Claro. Entonces son matices, pues, los que podemos ver. Tenemos sí problemas, tenemos algunas soluciones, tenemos indicadores que nos hablan de una economía golpeada, pero también otros que nos dicen que podríamos considerar algunos sectores económicos que están ya surgiendo, saliendo, y esto también hay que entender que depende mucho de que no cierre otra vez la economía, de que no haya un repunte de la pandemia, ¿no? Bien. Y a eso lleva la siguiente parte de los temas, Johnny. Con todo este antecedente y las necesidades que tiene el gobierno de recursos, ¿no? ¿Cómo ves tú la parte fiscal? Ya ves que la semana pasada apenas cayó el plazo fatídico de inscribir a los socios en el SAT, de dar los avisos, siguen llegando requerimientos, siguen llegando créditos fiscales. ¿Tú cómo ves este panorama confrontándose el fisco con la economía? Bueno, yo considero que toda esta cuestión que está viviendo el país tiene que tomarse en consideración varios factores, ¿no? Entonces, yo creo que derivado de la situación económica por el COVID, es que el gobierno federal actualmente ha tomado las decisiones que está tomando, que a muchos no nos parecen correctas. También pasa que coincidió con las reformas fiscales que hubieron el año pasado. El año pasado hubieron reformas fiscales al Código Fiscal de la Federación y a varias disposiciones fiscales en relación también con la reforma penal fiscal, dándole más herramientas al fisco para poder recaudar y para poder ejercer las atribuciones que de por sí ya eran fuertes. Entonces coincide con la pandemia y coincide que la pandemia trae esta cuestión económica. El fisco, a diferencia de otros países, el fisco en México, no ha tomado medidas de apoyo fiscales hacia los empresarios, que ha sido muy criticada, incluso ha sido criticada a nivel internacional. El presidente dice que pues hay que apoyar a los de abajo, no a los de arriba, porque luego les caen gotitas a los de abajo, una cuestión así, dijo la otra vez una de sus declaraciones. Entonces no está apoyando fiscalmente ni económicamente a las empresas, y contrario a ello se ve una presión fiscal, porque como tú dices, no dio, con ciertas excepciones, no dio aplazamientos en plazos a declaraciones, a obligaciones fiscales, a pagos, ni a otras obligaciones como la de los socios o accionistas, que pudo haberlo aplazado también, o pudo haber aplazado el pago de otros impuestos, lo de las plataformas digitales. No aplazó nada, al contrario a ello, sigue ejerciendo sus facultades y cada vez está más estricto. Cada vez que el procurador fiscal, el secretario de Hacienda o la jefa del SAT da unas declaraciones, pues parecen muy agresivas sus declaraciones. Muchas veces parecen más lo que la gente llama terrorismo fiscal, que ellos dicen que no. Y no obstante, por ejemplo, que en cuanto a defraudación fiscal, el Código Fiscal prohíbe las amenazas, que te amenacen con iniciarte una querella, una denuncia. Con las declaraciones que han hecho las autoridades, pareciera que vienen implícitas ciertas amenazas, ¿no? Entonces, de hecho, han hecho públicos muchos de los grandes contribuyentes que han estado pagando grandes cantidades de dinero. Y esto con la finalidad de que los demás lo vean como una especie de acto de ejemplaridad, ¿no? De que los demás vean, bueno, si yo, autoridad, ya sancioné a esta empresa grande, no sé, como Walmart, pues puedo sancionar a cualquiera y tienen que cumplir. Y el hecho de que tengamos la pandemia no los exime del pago de impuestos, no se les exime del cumplimiento de sus obligaciones, de los requerimientos, etcétera, ¿no? La situación fiscal en México pues ha estado básicamente como si no estuviéramos la pandemia, a diferencia de otros países, y eso afecta, desde mi punto de vista, sin ser economista, ¿no? Porque tendrá su punto de vista, pero desde mi punto de vista, obviamente afecta a toda esta cuestión empresarial que no puede con los gastos de la empresa, los gastos ordinarios, con la carga fiscal y con las demás cargas que se le están imponiendo, ¿no? Aquí en Cancún, por ejemplo, uno, si llega a salir,
se da cuenta de que muchos de los negocios ya están cerrados. Y no estoy hablando de grandes negocios, porque el gran empresario pues tiene a lo mejor para solventar ese tipo de situaciones. Pero el pequeño empresario o el mediano empresario muchas veces no puede, si no cumple con las obligaciones fiscales, pues hay multas. Por las cuestiones laborales también hay sanciones. Y además tiene que pagar sueldos, salarios. Es complicada la situación que va de la mano, ¿no? Esta cuestión fiscal con esta cuestión económica, que desde mi punto de vista, pues el gobierno puede hacer más, ¿no? Para apoyar al empresario, y apoyando al empresario apoya al trabajador. Ok. Mauricio, mano dura del SAT con los contribuyentes. Lo que llaman ahorita el terrorismo fiscal, ¿no? En cierta medida sí tenemos una mano dura por parte de la nueva titular de la Secretaría, bueno, del Servicio de Administración Tributaria. Ajá. Sin embargo, no podemos considerar que está siendo de mano dura porque son facultades que ya están reguladas en código. Entonces, digamos que esta nueva necesidad del gobierno de hacerse de recursos por el tema no solo de la pandemia, sino por su política de estar, digámoslo, regalando dinero, los ha obligado a ellos a ejercitar estas facultades, ¿no? Tenemos escenarios muy, muy agresivos por parte de ellos y me quiero referir a dos principalmente. El primero de ellos son las devoluciones de IVA. A partir de que inicia la pandemia, las personas que nos dedicamos mucho a las devoluciones de IVA, notamos que inclusive la autoridad ya está requiriendo o está solicitando informes hasta devoluciones de 3,000 a 15,000 pesos, algo que no veíamos antes de la pandemia. ¿Podríamos considerarlo terrorismo fiscal? Yo creo que no, pero son atribuciones que la autoridad antes no ejercía, ¿no? O que no llevaba a cabo. Otra de las partes es que también en la devolución de los estímulos fiscales está llevando una meticulosa revisión de cada una de las solicitudes. Entonces, sí se están pasando ya con los requerimientos, a lo que voy es esto. De repente llegan y te piden la materialidad de las operaciones en un sentido excesivo. Por ejemplo, te piden, quiero saber en qué momento entró el proveedor a la fábrica o entró a la empresa para darte tal servicio. Si estamos hablando de una pequeña empresa, pues a lo mejor muchas de ellas ni siquiera tienen un registro en una bitácora de entrada, a lo mejor las grandes sí. Sin embargo, es que está atacando a 4 sectores principales que, como bien decía Jorge, tenemos algunos que han más o menos llevado que es el tema de telecomunicaciones, energético y la agricultura. Estos sectores que bien o mal se han recuperado, la política fiscal de la autoridad ha sido a tocarlos totalmente. Y voy al tema de telecomunicaciones. Está tratando de desaparecer el IFETEL y en temas fiscales lo podemos llevar un poquito con el tema de todas las plataformas tecnológicas, ¿no? La economía no se va a recuperar hasta en tanto no tengamos estímulos por parte del gobierno. Entonces, si estás atacando se está atacando el sector energético con el tema de las energías renovables. Ahora, todo el tema de cálculo de impuestos, de energías renovables, de la Comisión Federal de Electricidad, y eso que es una materia muy nueva que podría venir a colación de todo lo que viene en el futuro, ahorita está parado. O sea, no podemos generar planeaciones o estrategias fiscales con temas energéticos porque la autoridad, bueno, la política financiera del gobierno ha sido no vamos a apostarle a eso, y entonces eso nos repercute en temas fiscales. En el tema de la agricultura, que es uno de los sectores que, bueno, tuvo un crecimiento muy pequeño de aproximadamente el 2%, pero es un sector que al final vive de devoluciones de IVA, de estímulos fiscales, que al día de hoy el SAT, y voy a este tema de terrorismo fiscal nuevamente, está tratando de vulnerar un derecho que es de los contribuyentes a estas devoluciones. Y bueno, ya lo mencionaban un poquito más, que era el tema de informar, y si no te voy a cancelar los sellos digitales, pues sí está en ley, pero sí están dentro de sus facultades, pero ahorita sí la autoridad lo está llevando más fuerte, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, Mauricio, ya que terminaron los 3 su primera participación. Yo retomo tantito de ustedes. Es cierto, Mauricio, creo que vemos que los requisitos hoy día para las devoluciones no son excesivos, son lo que le siguen, ¿no? O sea, yo le digo a algunos empresarios, no nos piden tu prueba de sangre porque ya sería una situación muy extrema, ¿no?
desde mi punto de vista es, no va a dar devoluciones, porque lo que te estoy pidiendo es prácticamente imposible que me lo des, ¿no? Entonces ya ahí tenderemos tal vez a irnos a un juicio donde ya en los tribunales se entiende que los requisitos son otros para poder conceptualizar la materialidad de una devolución y no tan excesivos, ¿no? Por el otro lado, vemos que todo esto, al darse, si se llegan a dar las devoluciones, hay muchas que sí son armadas, ¿no? Por decirlas, de estas empresas fantasmas y que lesionan las arcas del gobierno. Y que también esto es lo que está tratando de evitar y que, como bien decía también Johnny, todos estos requisitos, bueno, todos estos tópicos de ley hoy los están usando, pero ya existían. Y como tú me dijiste, no los ocupaban, no los utilizaban, pero ya existían. Y cerrando el ciclo de mi comentario con lo de Jorge, Jorge, pareciera que el dinero no va a alcanzar para poder sacar al país si aparte el fisco se pone en una mano dispensadora, ¿no? O en una mano, sino de devoluciones, de estímulos, todos los recursos no van a alcanzar, ¿no? Sí, había varios caminos que podíamos haber seguido, ¿no? Podíamos haber acudido a la deuda y entonces seguir con una política de relajamiento fiscal, por así llamarlo, en donde las empresas podían y el gobierno mantener esta relación de amistad, en donde pues se tributaba de una forma pues no correcta. Hoy yo creo que Mauricio da en el clavo y no es, desde mi punto de vista, no es un terrorismo fiscal del que tenemos que hablar, sino más bien de un ordenamiento fiscal, el que se le está dando a la economía en general y a las finanzas públicas. Sí es cierto que va a ser difícil pasar esta situación si no nos endeudamos tal vez un poco, pero también es cierto que el gobierno ha dicho que no va a haber más impuestos y parece que ha ido cumpliendo su palabra cuando por la coyuntura que estamos viviendo, desde mi punto de vista, yo creo que hubiera sido un momento político relevante para poder transitar a otro tipo de reforma. ¿Qué hizo el gobierno? Dijo, no, yo primero voy a demostrar que con las herramientas que tengo a mi disposición, voy a darle la vuelta a la situación. Esto empezó desde antes de la pandemia, porque se venía trabajando desde antes. Llegó la pandemia y de todas maneras mantuvo la misma política y vemos resultados también muy importantes. Yo no creo que el gobierno esté pensando en los pequeños empresarios en términos de que ellos son los que no pagan, ellos son los que tienen que aportar más. Está pensando en los grandes contribuyentes. Y un reflejo de esto ya es Walmart, un reflejo de esto es esta gran masa de recursos que no son pocos, estamos hablando ya de cerca de 20,000 millones de pesos, que es prácticamente lo que se les metió a las refinerías este año para modernizarlas, ¿no? Está yéndose a esta parte de la economía, estas personas que por X o Y, que tal vez no vamos a entrar no entremos en eso, pues no cumplían con sus obligaciones fiscales. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Pues iniciar procesos de otro tipo para que las empresas y los directivos de las empresas dijeran, bueno, está bien, vamos a llegar a un arreglo. Tampoco es que las empresas se vean afectadas severamente, o sea, la caja de Walmart es impresionante y todos sabemos que cuando se inician este tipo de disputas que ya venían de años atrás, las empresas hacen su reserva, la reserva correspondiente para, en caso de, pues, de que pierdan el pleito, ¿no? Entonces, no es tampoco que se las esté afectando de manera seria. Yo también tengo entendido que la parte de las devoluciones de ISR está corriendo de manera más o menos natural, que no hay retrasos importantes. Ya esto me podrán tal vez aclarar ustedes, ¿no? Pero creo que está haciendo uso de sus herramientas y está tratando de salir adelante. Vamos a ver cómo reacciona la economía, porque si se cierra nuevamente, pues estamos hablando de otro escenario, ¿no? Oye, porque nada más ahí como comentario. Yo creo que está bien la perspectiva de tener esa recaudación con estas empresas grandes. Lo que creo que está mal es o tal vez no se lo alcanzan a decir correctamente al gobierno federal de que existen 189 empresas que cotizan en bolsa
que son las que pueden tener caja chica, caja grande, un dinerito acá, un dinerito allá, ¿no? Pero las demás son empresas, por ejemplo, ahorita que hablábamos del padrón de socios, se estaban hablando de que son alrededor de 2 millones de personas morales. De esas 2 millones de personas morales, en la práctica, todos lo sabemos, tal vez una empresa tiene 4 o 5 empresas, unos dueños, con las cuales tratan pues, de vender una con unas sillas, otra con la otra las mesas. O sea, si reducimos el margen, finalmente sigue siendo una sola empresa, podemos llegar a que existen unas 500, 800 mil empresas, personas morales, que realmente son activas o que tienen una actividad económica. Ahí en fuera nos vamos a un margen cercano a eran como 40 millones según el último censo de Peña Nieto, con todo esto y cautivos, que para mí, mi punto de vista, cautivos, estamos hablando de unos 16 millones de asalariados que están registrados no de la economía formal, y es a los que se está lecerando si no hay estímulos o apoyos fiscales, ¿no? Y que, como decían, van a tener que cerrar. Mira, ahí también se tocó una parte importante y eso sobre las políticas que se pudieron haber implementado, como por ejemplo bajar los impuestos o las contribuciones sociales, aplazarlas, ¿no? Esta es una medida que ya se tomó en el pasado, no se tomó hace mucho, se tomó en el 2008, 2009. Yo veía en Twitter que ustedes ponían resaltaban algo que había dicho la CEPAL, la secretaria ejecutiva Alicia Bárcenas, de que en riesgo hay 500,000 empresas de cerrar en el país por la pandemia, ¿no? Ella misma en esa videoconferencia dice que la realidad es que la política que se tomó en ese entonces generó una desigualdad importante porque los dividendos pagados por las empresas crecieron más rápido que las remuneraciones laborales después del problema de 2008. La riqueza, activos, acciones y participaciones de capital crecieron también por arriba del Producto Interno Bruto. Entonces, mientras aumentó la concentración del ingreso, la pobreza laboral aumentó. El porcentaje de empleados con ingresos laborales debajo de la canasta básica también, y hubo mayores despidos, ¿no? Y esto estamos hablando de empresas con mayores a 250 empleados. Lo que nos dice la CEPAL es, no repitamos las recetas que en el pasado ya demostraron que no sirvieron para la vasta mayoría de la población. ¿Qué están haciendo muchas economías también, muchos países? Sí están dando créditos, como lo está haciendo México. No son transferencias sin la contraparte en el futuro, sin el repago, ¿no? Entonces, estamos viendo nosotros también que se está dando crédito a empresas informales, que es algo que no pasó en el pasado. Está mal, ¿no? ¿Mandé? Que está mal. Yo no creo que esté mal en términos de que es una economía que ahí está, que sí, son personas que están... no contribuye al gasto del público de la federación. No contribuyen como con ISR, pero sí contribuyen con IVA. Todo el mundo paga IVA. No, el señor de los tacos que vende en la esquina no paga IVA, porque es una economía informal, porque si fuera, lo paga en el consumo tal vez de cuando llega a un local a pagarlo, ¿no? Sí. Pero lo que le llega a ellos lo reciben y no se paga el IVA. No se pagan al momento de la venta final, pero como tú dices, en el proceso de producción, algo. Ahí hay algo. Y eso no es necesario, no podemos decir o podemos evitar considerar esta parte de la población que representa a la mayoría de la población y no generar mecanismos para apoyarlos. Es cierto, tenemos que formalizar a más cantidad de personas, de trabajadores, pero mientras tanto también tenemos que ayudarlos para salir de esta situación. Entonces no creo que sea una política negativa en ese sentido, en términos del beneficio que le das a las familias del país. Tienes razón, yo nada más cierro mi comentario. Yo pienso así, es como si tienes 2 hijos, uno que saca 10, que se porta bien, y tienes el hijo que se porta mal, pero al hijo que se porta mal y que no estudia, le das el coche. Porque el otro no creo que sea el caso, te entiendo, sí. ¿No? O sea, sí entiendo tal vez la injusticia que piensas de decir, bueno, es que tributa y seguramente paga cuotas a la seguridad social. La economía informal no es culpa de los informales nada más. No. Tenemos políticas de décadas que han generado mercados precarizados, con sueldos precarizados, subregistro, outsourcing, mal outsourcing también,
O sea, es todo un conjunto de situaciones y de variables que nos tienen hoy como nos tienen, ¿no? Con un país tan grande como México, con el potencial que tiene México, porque estamos en los 20 más fuertes en términos de Producto Interno Bruto, pero con un mercado formal increíblemente grande, ¿no? El informal. Claro, gracias, Jorge. Mauricio, regresando a este punto, yo cuando pensábamos en el tema, yo decía el apocalipsis fiscal, ¿no? Porque al decirnos que cada quien hiciera su papel que tenía o su trabajo que tenía que hacer en esta parte económica de la pandemia, porque el gobierno no iba a actuar ni siquiera declarando una pandemia, pues hoy vemos y creo que vamos a ver en los meses subsecuentes, posiblemente si tenemos una capacidad de, no sé, 10 millones de locales comerciales disponibles, pues vamos a ver ocupados el 30% y tal vez al 30% de las rentas que tenían anteriormente. Y que eso, sin lugar a dudas, se va a reflejar en una situación de menores sueldos para el personal o de recorte, mayor desempleo. Y si no, el temor que más a mí me da es que regresen muy atrevidamente estas empresas factureras a ofrecer soluciones a los empresarios para que el dinero jale más, siguiendo una lógica de negocios, no una lógica jurídica ni no una lógica económica, y que ahora lo más barato les puede salir en el futuro más costoso. Ok, sí, hay un comentario acorde a lo de las factureras. Yo creo que cualquier fiscalista que recomienda las factureras no es fiscalista. No, no es fiscalista. No es fiscalista y es realmente un barbaján por darle un nombre, pero realmente si uno es un buen fiscalista o tiene buena imaginación, dejas por fuera las factureras. Y mi predicción es que realmente el golpe económico lo vamos a ver en el último trimestre del año. Ahorita estamos empezando a salir. Estamos empezando a salir, a reactivar la economía y sin embargo yo creo que vamos a tener un segundo rebrote como todos dicen y creo que más fuerte. Aunado a que no tenemos pruebas, a que no sabemos realmente cuántos contagiados hay y demás. Entonces, supongamos que no hay un reconfinamiento de todo el país. Oye, Mauricio, perdón, pero sí hay pruebas, ¿no? Bueno, Para regresar a la normalidad piden que de acuerdo a ciertos trabajadores mandes al 5% de tus trabajadores a hacerse la prueba. bueno, eso dice el protocolo de la Secretaría, la verdad es que es un chiste, pero pues bueno, digamos que hacemos este 5% de pruebas, pero realmente no es un margen que nos permita saber qué tan grave está la situación de salud en el país con respecto a la pandemia. Entonces, yo creo que el impacto económico real, tanto de pérdidas de empleos, bien comentaba Jorge, al día de hoy se estimaban 2 millones, ya tenemos 1.5, pero yo creo que al final de año vamos a ver cuántos caídos hay. Y voy a poner un ejemplo muy claro y retomando el tema que tú decías de la bolsa y de estas 189 empresas que cotizan. Caso puntual de Aeroméxico. Tenemos estimado que la economía en el sector turístico, y no sé si han tenido la oportunidad de viajar últimamente, pero viajar ahorita es una monserga, es algo complicadísimo. Se tiene estimado, Deloitte más o menos tiene considerado que vamos a tener una baja del turismo del 10.6%. Algunos pueden decir más o menos. Aeroméxico es una empresa que cotiza en bolsa. Su punto más alto fue de 45 pesos por acción. Al día de hoy, las acciones de Aeroméxico están por debajo de los 5 pesos. Supongamos que empieza toda esta reactivación económica y Aeroméxico empieza a pagar los gastos. Tenemos aproximadamente, ellos, si no mal recuerdo el dato, tendría que revisarlo, hablan de 4 millones de dólares en pasivos laborales. Por eso es que ellos se acogen a la reestructuración en Estados Unidos para poder salvar la empresa. Yo esperaría que Aeroméxico se salve. Mi idea es que no, yo creo que va a tener el mismo futuro que Mexicana, pero bueno, si nosotros no, o el gobierno no tiene un estímulo que a ellos los apoye desde el punto de vista fiscal, financiero, en el último trimestre de este año, vamos a estar viendo que va a terminar, o sea, que va a tronar. Entonces, como retomando lo que tú dices, o sea,
¿cuántas personas no emplea Aeroméxico? Y te estoy hablando de una de las empresas más grandes, que a lo mejor no es el mismo caso de Walmart, que pues son empresas que se vieron financiadas porque al final todos tenemos que comer. Pero bueno, empresas que no son realmente Sector esenciales, básico, ¿no? ajá, de servicios, son las que realmente se van a ver impactadas. Entonces, como dices, 30% de rentas, 30% de locales, y añádele que estas grandes empresas van a tener una vulneración muy importante, sí veo, y ya retomando nada más tu pregunta, no un apocalipsis fiscal, veo un apocalipsis financiero y económico en el país porque el gobierno parece que vive otra realidad. O sea, para eso ellos están utilizando estos instrumentos fiscales que ya tenía la ley, pero al día de hoy no estamos para eso, estamos en un momento diferente y a momentos diferentes tenemos que actuar diferente, ¿no? Entonces, yo sí veo no solo un apocalipsis fiscal, sino un apocalipsis financiero, económico, por todo, jalándole, el fiscal es como una sábana en la cama, le jalas de un lado y ya se destapó la otra parte. Entonces, eso es lo que se nos viene y ese es el escenario que nosotros traemos más o menos planteado, ¿no? Vemos, Johnny, gracias, Mauricio. Vemos, Johnny, ahora regresando ya a los juzgados, que ahora ya se trasladaron en temas fiscales al 1 de julio, ¿no? Y que todo parece indicar que se van a alinear al Poder Judicial y será hasta el 10 de agosto. Y hay citas. Ayer me comentaba que tenemos citas hasta las 11:30 de la noche en la Ciudad de México para atender casos, porque no quieren saturación y que quieren que la gente vaya paulatinamente. Vamos a ver un sinnúmero de casos de defensa, de medios de defensa. Sí, yo considero que sí. Ahorita todavía no estamos trabajando, estamos en guardia. Y regresamos, en teoría, el 16 de julio, a menos de que aplacen otra vez la suspensión. El tribunal sacó un lineamiento que dice cómo vamos a ir regresando. Prevé un regreso escalonado en 3 etapas. Y siempre y cuando estemos bueno, se basa en los semáforos, ¿no? En el semáforo naranja, el semáforo amarillo, y estaríamos trabajando, digamos, en la nueva normalidad hasta el semáforo verde. En el semáforo naranja todavía entraríamos, pues, el 50% más o menos del tribunal y funcionaría a través de citas. Sí, va a ser muy complicado tanto para el litigante acostumbrarse a esta situación como para nosotros, porque bueno, si regresamos el 16 de julio, estarían cumpliendo casi 4 meses. Si regresamos hasta agosto, como tú mencionas, pues ya serían casi 5 meses de estar parados. Van a ser por sala 800 demandas que estarían pendientes por presentarse, más todo el trámite que entra, los recursos, solicitudes, etcétera, alegatos. Entonces va a ser muy complejo. El tribunal está actuando ahorita e internamente nos habilitó a nosotros, por ejemplo, una cuenta .edu para poder trabajar desde casa, almacenar información en la nube y poder hacer ciertas estrategias para trabajar a distancia, que es muy complejo porque nosotros manejamos expedientes demasiado grandes y luego no se puede trabajar en casa como si estuviéramos en el tribunal. O sea, verificar, por ejemplo, de un 69B, si ofreces cajas y cajas de documentación para demostrar la materialidad, pues es difícil traer. Las cajas no las podemos traer porque pues estamos impedidos legalmente para ello. Y digitalizarlas, pues es muy complicado. Entonces va a haber asuntos que desde casa no se pueden trabajar. Entonces cuando regresemos, nos vamos a ver con la problemática de todo el atraso que tenemos hasta el momento y todos los nuevos asuntos que estamos, pues que se van a presentar, ¿no? Aquí, cambiando un poquito de tema y en relación a lo que estaban comentando hace rato, nada más quería Adelante. comentar que me parece, bueno, en relación a lo que estaban comentando mis colegas, que, bueno, en el SAT yo trabajé casi 8 años en el SAT y hay que ver que la línea, o sea, el SAT es un órgano desconcentrado que deriva de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda, pues, es el presidente el que pone los lineamientos. Entonces, yo cuando trabajé ahí, la línea de trabajo variaba dependiendo quién era el jefe del SAT, quién era el secretario de Hacienda y pues, quién era el presidente en turno. Entonces, aunque la ley diga una cosa, en el SAT lo que prevalece son los lineamientos internos. Y si el lineamiento interno que viene desde arriba es, pues, fiscaliza más, no devuelvas. Si nosotros escuchamos las conferencias matutinas del presidente, entre otras cosas, ha dicho que, pues, tiene como, o pareciera que tiene una percepción general que todos los empresarios son ricos.
que todos los empresarios, pues en algún momento evaden o eluden el pago de impuestos, ¿no? Entre otras cosas, que todas las solicitudes de devolución, pues son incorrectas. Entonces nosotros, entre otras cosas que ha dicho, ¿no? Como que no litiguen los asuntos. Si nosotros alineamos todo lo que ha comentado el presidente, que seguramente pues son líneas que sigue el secretario de Hacienda y el jefe del SAT, pues tal vez, digo, no me consta, pero probablemente ese sea los lineamientos y la instrucción que tenga el SAT. Pues devolver menos, fiscalizar más, multar más. En una época que yo estuve, nosotros teníamos metas para clausuras, metas para cancelaciones de sellos digitales, metas para 69. Pues yo trabajaba ahí, pero nunca me pareció correcto que tú trabajes con metas, porque si el contribuyente está cumpliendo, pues ¿por qué los vas a multar? ¿Por qué tendrías una meta de 69? ¿Por qué tendrías una meta de 17H de cancelación de sellos y de multas y clausuras? No es, o sea, no deberías trabajar con metas. Tú tienes que trabajar fiscalizando, a pegar la ley. Si a alguien se tiene que cancelar el sello digital, pues se le cancela. Si a alguien se le tiene que iniciar el 69B, pues se le inicia. Pero no por presión. Nosotros nos encontramos con que tienes que hacer 200 cancelaciones en el mes. Entonces ya no tengo contribuyentes, entonces voy y lo hago por montón. Eso genera ilegalidades, obviamente. Entonces, eso pasó en una época, al final ya como que se estaba corrigiendo. Yo no sé si eso esté pasando ahorita, pero pareciera que sí, ¿no? Es como ahorita, Johnny, tomando nada más tu tema y lo que comentó hace rato Mauricio, sobre la cancelación de los sellos por la no actualización de los socios. No es una causal de cancelación de sellos, es el no estar localizado, ¿no? Lo que se está manejando es de que si no actualizaste, te van a ir a visitar y si no estás, te van a cancelar los sellos, ¿no? Hay una multa, ¿no? Y también yo creo que en el tema fiscal, y Jorge, tú también estarás de acuerdo, se está manejando mucho hoy la noticia, yo digo de medios, ¿no? No es tanto lo que dice la ley, sino lo que indica la tendencia en medios que puede pasar. Y eso asusta al contribuyente y merma su capacidad jurídica y merma su capacidad de negocio, ¿no? No, o sea, estamos hablando, lo que decía Johnny hace un momento, pues eran situaciones que se veían antes, ¿no? Donde se tiraba una línea y se tenían que, pues, pasar las leyes por otro lado, ¿no? O sea, no se tenían que cumplir, pues. Había cierto abuso. La jefa del SAT es Raquel Buenrostro. Ella fue, antes de ser jefa del SAT, estaba en Hacienda encabezando todo este proceso de concentración de las compras gubernamentales. Era la oficial mayor de Hacienda, un proceso también que implica una reingeniería del gasto muy importante por parte de las finanzas públicas del país. Y ahora está en el SAT. Y yo entiendo la parte de la jefa va a poner va a ser el rostro y va a ser ahora quien el SAT va a tener ciertas características parecidas pues a la persona, ¿no? Pero yo no veo, y creo que estamos hablando de suposiciones, ya de ejercicios o de actividades que esté haciendo Hacienda fuera de la ley o el Servicio de Administración Tributaria fuera de la ley. Yo sé que debe de haber una política por sectores y yo creo que eso es lo que ha faltado. Por ejemplo, a los restauranteros del sector turismo, pues sí debería de haber un apoyo ahí tal vez no tanto al empresario, sino al trabajador. Y por eso mucho se habla de la renta universal o el salario mínimo vital, ¿no? Porque al final todo el problema de la economía se resume en que va a haber una caída generalizada de ingresos. Y esa caída generalizada de ingresos es la que va a hacer que los empleos formales y también los empleos informales pues vengan con una desaceleración de crecimiento pues más pronunciada, ¿no? Entonces, sí debe haber una política por sectores. Sobre el caso de Aeroméxico. Aeroméxico es una empresa que, según entiendo, tiene alrededor de 6,000 personas en su planta. Es una empresa que, bueno, la empresa no en su planta, que se acogió al capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos, pero no es que ya esté en quiebra. No, es para reestructurarse financieramente, ¿no? Exactamente, tienes 1 año y meses para con tus acreedores acordar pues un mejor manejo de pasivos y entonces salir adelante, y es lo que ha dicho su director general, ¿no? Oye, Jorge, te interrumpo un poco. Ahorita tú decías que va a venir una baja de ingresos generalizada. De la población. De la población, de los negocios en general. Ahora que se detona el tema ya de que los bancos cobren los intereses,
que prácticamente ya es en el mes de agosto, se terminó, bueno, algunos dieron 6 meses, ¿no? Sí. Pero la principal base fueron los 4 meses. Vamos a ver Dep- un estancamiento financiero todavía y económico más grave, ¿no? depende del tipo de crédito, era el plazo que te daban los bancos para poder aplazar los pagos, ¿no? Ya se está hablando de que se van a ampliar la cantidad de meses para que las personas puedan pues no pagar y los bancos no tengan que colocar como cartera vencida en sus balances todos estos créditos. Y esa es una situación muy importante y es una medida que tomó la Secretaría de Hacienda de la mano de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como medida económica de política fiscal para que no hubiera un trasfondo, que la crisis de la economía real no se pasara al sistema financiero. Se esperaría que hubiera un plazo todavía mayor y es algo que se está anunciando, entonces yo en ese sentido sí esperaría que se aplazara todavía más. Sí tienes razón, al momento en el que se venza el deadline, vamos a tener un problema porque si la gente no ha regresado a sus actividades, pues no va a poder repagar los créditos, ¿no? Y posiblemente la banca quiebre y entonces estaríamos... La banca está capitalizada todavía, el sistema financiero en términos de sus indicadores se ve sano. El caso del banco, ¿cómo se llama? Banco Ahorro FAMSA es aislado. Es un banco que ya tenía una cartera vencida brutal desde hace años con un Pero tú manejo ahorita lo terrible. comentas, Jorge, en el momento en que pasan a cartera vencida, por política financiera y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aunque estén capitalizados, ya tendrían señales de tener que devolver a los dineros que alcanzaban y encontrarse en un proceso de disolución o de quiebra. O sea, no es algo inmediato, porque la cartera vencida irá incrementando en el tiempo, no va a ser algo que pase de la noche a la mañana y no va a ser algo que pase con todos los acreditados del banco. Algo que también se pierde mucho de vista es que la economía informal siguió funcionando en cierta medida. No sé si a ustedes les tocó ver madererías, vidrierías, la palería estaba permitido, peluquerías, muchas empresas del sector informal mantuvieron su funcionamiento porque pues sabemos que viven al día, ¿no? Y tienen que comer, claro, la gente tiene que comer. Entonces, yo creo que el sistema financiero tiene los indicadores, están sanos, y un incremento en la cartera vencida sí es un indicador de una alerta temprana de que algo está pasando, pero no es algo que se vaya a disparar de la noche a la mañana, ¿no? Jorge, ya empezamos a despedir la mesa y contigo me voy despidiendo. Jorge, eh, ¿qué recomendación le darías a quien nos escucha en términos económicos? Depende de qué actor estemos hablando. Yo creo que lo primero y lo que se ha hecho muy bien en la mayoría de las zonas de la ciudad es mantener la paciencia y no abusar de las salidas, ¿no? Si queremos regresar a nuestras actividades de la mejor manera posible, retomar la producción, nuestros empleos y lo demás, tenemos que ser muy ordenados y cumplir con las recomendaciones del gobierno. El otro día hace una semana abrieron el centro de la ciudad y el centro se desbordó de gente y ya estaban todas las familias nuevamente ahí, ¿no? Debemos de ser muy cuidadosos en ese sentido porque si no, esto se va a alargar. Y si esto se alarga, nos va a perjudicar a todos en términos de empresas informales, formales, trabajadores autónomos. Tenemos que tener mucho cuidado hasta que haya una vacuna que pues nos dé inmunidad contra el virus, ¿no? Gracias, Jorge. Johnny, ¿cómo vemos la perspectiva? ¿Qué le recomendamos a la gente fiscal? ¿Cómo poder tener una cuestión sana en esta área? Bueno, yo empezaría diciéndoles a las personas que nos escuchan, que nos ven, que se informen, ¿no? Hoy en día hay mucha información en redes sociales, en la página del SAT, en la página de Prodecon, viendo este tipo de videos que son muy interesantes, este tipo de mesas. Yo pues he visto las otras en las que no he participado, de las AFORES, del outsourcing, de los emprendedores. Si la gente está informada, es más difícil que les afecte este tipo de situaciones porque sabe cómo actuar, ¿no? Entonces, hablaba yo la vez pasada en mi participación, la vez pasada, que a la gente nos hace falta, y me incluyo, en ocasiones la cultura contributiva, ¿no? Nos hace falta saber qué tipo de contribuyentes somos, cuáles son nuestras obligaciones fiscales,
esto nos va a servir para muchas cosas, ¿no? Para que no nos engañe el abogado, para que no nos engañe el contador, para poder cumplir con nuestras obligaciones, para que nuestra empresa esté sana. Entonces, si nosotros nos informamos, por ejemplo, lo de los socios y accionistas, lo de las plataformas digitales, lo de todas las reformas fiscales, hoy en día es más fácil tener la información a la mano. Entonces, mi recomendación sería tener más cultura contributiva, informarnos. Si tenemos problemas en cuanto a la estructura económica fiscal de nuestra empresa, pues allegarnos de algún asesor, que hay muchos muy buenos y que nos pueda ayudar a que la empresa pues salga a flote a pesar de estas contingencias, con una planeación fiscal sana, no de las agresivas que son las que están sancionando, verificando la empresa para que no llegue a un 69B, para que no llegue a un 17H, para que no llegue a una cuestión de lavado de dinero. Entonces, todo eso se puede prevenir. Estamos ahorita en tiempo de prevenirlo si nos asesoramos correctamente. Entonces, yo creo que esas serían pues, mis recomendaciones. Y para el gobierno me parece que también debería tomar en cuenta pues, opiniones como la Barra Mexicana de Abogados respecto a la cuestión de la Prodecon y a otras barras de abogados que han pues, dado recomendaciones respecto y a estas semanas ya están cerrando varias delegaciones de la Prodecon. Y pues si hay un problema fiscal, como lo que hemos estado comentando, ¿con quién acude el contribuyente que no tiene para pagar un abogado o un contador? Pues están dando servicios a distancia, pero pues al final no es lo mismo y se complica cada vez más la situación. Tomar en cuenta opiniones como la de la Coparmex del salario solidario y ese tipo de organizaciones que hay muchas opiniones, muchas recomendaciones positivas que pudieran implementarse, pero tal vez adecuándose, pero el gobierno nos debería escuchar, tomar en cuenta a esos sectores y no limitarse y no cerrarse, que es lo que pareciera que en muchas ocasiones hace. Yo pienso esto y eso es lo correcto y nadie me va a sacar de aquí, ¿no? Entonces, debería ser un poco más flexible, escuchando a toda la población en general. Es bueno que apoyen a los pobres, pero es bueno que apoye al empresario, al pequeño, al mediano principalmente, y si se puede, pues a los de arriba, ¿no? Pero apoyando a todo el sector económico de la población y no solo a una parte, que yo creo que podemos salir adelante. Gracias, Johnny. Gracias nuevamente por tu participación. Mauricio, tu comentario final, recomendaciones. Ok, nada más una primera precisión. Para poder, en este caso de Aeroméxico, poderse acoger a esta ley, sí debes de tener un pasivo muy grande. Está dividido en 3 fases y la primera fase es comprobar que realmente no tienes dinero para pagar. Entonces eso ya habla de una quiebra. Y para que el gobierno de Estados Unidos te pueda cubrir. Tienes estos 3 meses como para poderte refinanciar, para en la segunda parte, digamos, bueno, ¿qué creen? Ya me salvé y bueno, aquí está y pago a todos. Entonces, sí hay que ver ese escenario muy puntualmente de qué es lo que va a pasar en los meses. Con respecto para la estrategia o recomendación para todos en temas financieros y fiscales, mi recomendación sería ser un poquito fríos y vamos a vivir una economía de guerra. Una economía de guerra se refiere y a lo mejor ahí Jorge tiene mejor la definición, a que, bueno, las prioridades o los sectores van a ser diferentes. A lo mejor el día de hoy uno va a invertir más en compra de alimentos a que invertir a lo mejor en una aplicación que te permite jugar, ¿no? Entonces, bajo esta nueva economía de necesidades, yo lo que les recomendaría en un principio es priorizar. Por ejemplo, si yo tengo un pasivo muy grande, empezar y como bien dice ahí Alex, Johnny, acercarse a un asesor financiero y fiscal que les diga, bueno, a lo mejor no puedes pagar el 80% de tus deudas, pero te conviene ir pagando esta deuda y pagándola al mínimo. Ok, esa es como una primera parte siendo fríos, ¿no? O sea, si no tengo para pagar, bueno, ¿qué es lo que me sale más barato pagar y qué es lo que realmente puedo pagar en este proceso de la nueva normalidad? La segunda parte que yo recomendaría es una solidaridad y empatía, que también lo recupera Johnny con el tema del salario solidario, que es decir, no vamos a salir de esta si no salimos todos juntos. O sea, este tema de los cangrejos en la cubeta, de que uno va jalando al otro, de esta no salimos.
sea, si en esta no te doy a lo mejor un porcentaje mayor en un pronto pago, o a lo mejor te bajo mi iguala, pero vamos a firmar un contrato a mayor plazo. Este tipo de cuestiones son de solidaridad y empatía entre nosotros mismos, porque al final, pues no queremos matar a la gallina de los huevos, porque pues a lo mejor, no, me tienes que pagar mi iguala o me tienes que pagar mi servicio, pero pues a lo mejor él dice, no tengo para pagar y al otro día la mataste. Y la última recomendación es la imaginación. Suena un concepto muy 4T, muy moralista, pero a lo que me refiero con la imaginación es que corresponde a nosotros decir qué procesos de mi empresa o qué procesos puedo mejorar. Ahora, qué procesos puedo hacer para que me cuesten menos. ¿Qué puedo realizar? Y eso solo se lleva con imaginación. Les digo, es un concepto muy 4T que no funcionaría en temas fiscales y financieros, pero esas serían mis 3 recomendaciones para que pasemos de esta crisis financiera y económica a la nueva normalidad, a conocer, a tener esta nueva curva de aprendizaje de cómo se va a comportar el mercado, porque el día de mañana ya no va a ser el mismo, el comprador ya no es el mismo, los consumidores ya no somos los mismos. Entonces, en lo que se da esta curva de aprendizaje, son estas 3 estrategias que les recomendaría, ¿no? Muchas gracias, Mauricio, y muy interesante tu participación. Esperamos verte pronto nuevamente aquí con nosotros. Gracias. Nuevamente, Jorge, una participación excelente como siempre. Johnny, ni qué decirlo. Y sean bienvenidos y los esperamos a ver prontamente otra vez en la mesa de trabajo. Hay muchos temas, creo que efectivamente tratamos de hacer que la gente esté enterada, que esté informada. Si no lo hacemos, los cangrejos no van a dejar salir y vamos a vernos en una situación peor, ¿no? Si no polarizamos ideas donde podamos hacer que nos escuchen y que la gente tome sus opiniones y las valoren, mucho menos vamos a poder crecer como personas, como contribuyentes y como sociedad en este momento. Quiero agradecerles a todos su participación, a todos los que nos vieron y nos escucharon. Quiero mandar un saludo a Sara, a Mauricio Porcinia, Iván Peralta, Humberto Espinosa, Mario Villanueva, Arturo Navarro, Noel Arias, Iñaki, a la empresa Seide Ingenieros, a Rolando Álvarez, Jaime Landín, Delfino Valadez, Allen Solórzano, Juan Ventura, Rafael Solórzano, y los esperamos nuevamente el próximo miércoles en punto a las 11 con un nuevo tema. Muchas gracias por su participación. Un fuerte abrazo desde la distancia. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos la participación de todos nuestros ponentes y de los participantes. Asimismo, los invitamos a ver nuestro video El SAT cierra el ciclo de fiscalización. Les vamos a compartir el link por el chat para que lo puedan revisar y los invitamos a permanecer pendientes de nuestras repeticiones en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Muchas gracias y hasta la próxima. Agradecemos su atención y su participación. No olviden visitar nuestra página y redes sociales para permanecer informados sobre próximas emisiones y repeticiones de La Llave Maestra. Hasta la próxima.